Vacunas, vacunas y más vacunas. En el sexto episodio de Telégrafo Talks, exploramos junto a nuestros invitados especiales, el diputado Ronald Ochaeta y la doctora Nancy Sandoval, el arduo camino hacia la aprobación de la ley de vacunación en Guatemala, una normativa histórica que pretende garantizar el acceso universal y equitativo de vacunas. Comenzamos. Sean todos bienvenidos al sexto episodio de la primera temporada de Telégrafo Talks, un podcast que busca ofrecer conversaciones en vivo, sin filtros y transmitidas desde la plataforma de Twitter, ahora conocida como X, y que más tarde va a estar disponible en sus plataformas favoritas de streaming como Spotify, YouTube y Apple Podcast. El día de hoy tenemos un episodio bastante especial, ya que vamos a hablar de lo que muchos consideran un logro histórico para la salud pública del país, de Guatemala, y estamos hablando de lo que es la aprobación de la ley de vacunación, decreto 25/2024. Como ustedes ya lo sabrán y irán conociendo a lo largo de este episodio, pues luego de varios años de espera, esta normativa finalmente ha sido aprobada por el Congreso de la República con 132 votos a favor. Para desmenuzar este tema y entender mejor los impactos de esta nueva ley, tengo el gusto de presentarles a dos de nuestros invitados, los cuales pues ya han tenido la oportunidad de interactuar con la revista y de participar de algunos de nuestros spaces. Tenemos el placer de tener con nosotros hoy a la doctora Nancy Sandoval. Ella es infectóloga, médica internista con especialidad en enfermedades parasitarias y tropicales. Y tenemos al diputado Ronald Ochaeta, que él es diputado electo para el periodo 2024-2028 por el distrito del departamento de Guatemala. Es un gusto tenerlos aquí. Buenas noches. Buenas noches, David. Gracias ahí por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, diputado. ¿Cómo está? Gracias. Se les escucha fuerte y claro. Y gracias a la audiencia que se está conectando, recuerden seguir a Telégrafo en las redes sociales y recuerden también que la caja de comentarios está abierta para que ustedes puedan abordar con preguntas a nuestros invitados especiales del día de hoy a propósito de la aprobación de la ley de vacunación en Guatemala. Para comenzar, a mí me gustaría que habláramos y nos remontáramos un poco al pasado y le pudiéramos contar a la gente, pues, cómo fue que llegamos aquí, ¿verdad? A mí me gustaría tal vez que Ronald y la doctora Nancy nos pudieran comentar, pues, cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentó esta ley a lo largo de estos años. Yo creo que fueron alrededor de 9 años, casi una década de que esta iniciativa pues estuvo estancada en el Congreso. Entonces me gustaría que pudieran compartir con la audiencia pues cuáles fueron los obstáculos y por qué hasta ahora pudo ser aprobada esta iniciativa, esta ley de vacunación en Guatemala. Si querés, comenzamos contigo, Ronald. Bueno, primero que todo, agradecer ahí a la audiencia, a este espacio, a ustedes de Telégrafo por la invitación y pues ahí un enorme saludo y un fuerte abrazo a la doctora Nancy Sandoval, de que entró en la bancada y en la Comisión de Salud le tenemos un gran aprecio y un gran cariño. Miren, nosotros y nosotras en el Congreso de la República, digamos que se ha experimentado, por ejemplo, como antecedente primero, que durante este año hemos tenido la dicha de aprobar ya varias iniciativas de ley. Esta es la cuarta ley en materia de salud. Digamos que ha sido un logro histórico para el país que se logró aprobar. Pero curiosamente ha tenido también la misma historia de otras iniciativas de ley que estuvieron años paradas, como la ley de trasplantes, la ley de atención integral al cáncer y esta, ¿verdad? Que de alguna otra manera se aprobó en su momento y fue vetada
durante el gobierno de Yamatei. Digamos que nosotros en la reflexión que hacíamos dentro del bloque, cuando empezamos a ver los desafíos que teníamos de impulsar estas iniciativas de ley, era básicamente que como a manera de resumen, detectamos de que pues históricamente el país, el tema de la agenda social en general, pero sobre todo la agenda de salud pública había estado abandonada por décadas. Y digamos que esto responde principalmente a dos variables. La primera variable, creo yo, es la falta de voluntad política y de condiciones institucionales que permitiesen tener un diálogo político y más acertado para pues, promover este tipo de leyes, dado que, digamos, hay muchos estigmas alrededor de la legislación en salud, porque, digamos, usualmente la legislación en salud tiene algunas dificultades ético-políticas que se presentan, que se vuelven como ideológicas. Y ahí es donde, por ejemplo, en el caso, podría decir, del tema de trasplantes, había todo un tema alrededor, ¿verdad?, sobre el tema de la donación de pacientes cadavéricos, que qué pasaba con los niños. Entonces, digamos que había todo un sistema de prejuicios y de creencias que, digamos, pueden ser explicadas desde la ciencia, ¿verdad?, y también desde los aspectos técnicos, pero que, digamos, dado que somos un país bastante conservador y que, digamos, que los políticos no todos se forman, ¿verdad?, que de alguna otra manera siempre prima el prejuicio y la falta de conocimiento alrededor de estos temas. Y creo que principalmente en el tema de vacunación fue lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que en el momento había poca voluntad política, sí habían algunas condiciones institucionales para promoverla. Sin embargo, digamos que la primera ley que fracasó se dio porque había todo un movimiento antivacunas, digamos que estábamos en un contexto pandémico, ¿verdad? Y adicional, que digamos, en los últimos 4 años este país experimentó como un ataque sistemático al pensamiento científico, ¿verdad? Dado este contexto hiperconservador, que digamos, a pesar de que la ley de vacunación nos hubiese ayudado muchísimo en la pandemia, primó en términos políticos, digamos, esta ausencia de objetividad y digamos que se satanizó, ¿verdad? Ideológicamente la ley de vacunación en su primera etapa, ¿verdad? Que fue esta ley que murió y que también costó muchísimo mover, digamos que no fue una ley que fue fácil. El contexto también de pandemia presioné un poco para que se aprobara, pero digamos que una narrativa de pues, antivacunas lo que hizo fue torpedearla. Entonces, digamos, para mí esas son las dos grandes variables que no permitieron que durante casi 9 años esta iniciativa de ley se moviese y que, digamos, ahorita, digamos, las condiciones del Congreso fueron súper favorables, porque, digamos, esta ley es una ley súper necesaria, muy sensible para la población, digamos que también fue una ley que es necesaria y que los diputados y diputadas y los distintos bloques legislativos la veían con mucha seriedad, dado de que tuvo un costo político también en la anterior legislatura, porque digamos había una fuerte demanda también de la población de exigir pues un acceso a la salud garantizado a través de las vacunas, ¿verdad? Por lo que nos pasó en pandemia. Pero ganó la contranarrativa conservadora y antivacunas, y que digamos ahorita este contexto sí está, y este Congreso está dando muestras de que sí se pueden hacer cosas chileras, que se puede promover legislación favorable para la población, ¿verdad? Yo creo que ahí me quedo y le cedo la palabra ahí a la doctora Nancy. Hola, buenas noches. Pues qué gusto saludarlo, Ronald, y a todos los que nos están oyendo. La búsqueda de ley de equidad en vacunas, casi una década, como bien dijo usted. La primera propuesta que sucedió pues fue la 5342, esa iniciativa, que hasta en el 2017 ingresó, ¿verdad?, a la dirección legislativa. Y pasó más o menos 4 años ahí, que, ¿verdad?, esperando ser decreto. Es cierto que fue vetada, y yo tengo mis dudas realmente por qué fue vetada a ustedes. Pienso que también, además de lo que comentaba Ronald, la ley también, que quiero recontrainsistir que jamás fue obligatoria,
porque me he encontrado con algunos asesores o diputados que me dicen, no, es que la valera obligatoria. Y yo digo, no, nunca. Digamos, desde que nosotros estamos apoyando esta parte técnica, siempre hemos insistido en que la vacunación debe ser voluntaria. Si bien es cierto, al inicio alguna iniciativa pues sí lo planteó, esta que nosotros hemos apoyado y la anterior tampoco lo eran así. Pero sí asegura esta ley el financiamiento y lo que la gente le llama como un candado. Lamentablemente en el 2014 sucedió una experiencia muy negativa en la que hubo digamos que una utilización de, de, de ese rubro de vacunas para otro rubro, y esa movilización de dinero, pues aconteció un desabastecimiento importante, no hubo ese financiamiento y entonces las coberturas fueron muy bajas, muchos niños vulnerables a enfermar. Pero desde ahí viene un poco el deterioro en las coberturas de vacunación, que sí han habido esfuerzos para levantar, pero que no ha sido suficiente para llegar y que obviamente la pandemia pues ha venido a hacer lo suyo. Vamos a retomar un poquito de los puntos que mencionaba Ronald, ¿verdad? A mí me gustaría, trajiste al Space varios de los temas que vamos a abordar más adelante, precisamente a propósito de esta legislatura, de esta Comisión de Salud, y que bien tú lo mencionabas como un logro, ¿verdad? Que es la cuarta ley que esta comisión pues pasa en el Congreso. Ya lo mencionabas bien, que estaba la ley de donación de órganos, de disposición de bienes inmuebles, la ley de atención integral a pacientes con cáncer y ahora pues la ley de vacunación en Guatemala. A mí me gustaría que tal vez mientras esperamos que se una la doctora nos pudieras contar qué papel jugaron los consensos políticos en el Congreso para lograr que la votación haya sido mayoritaria en estas cuatro iniciativas de ley que acabamos de mencionar. Me parece interesante cómo podemos ver este consenso, cómo este ha sido clave para lograr la aprobación de estas iniciativas, que no se ve tan claro cuando hablamos de otros temas que se van alejando del tema de la salud. No sé si tú me podrías comentar algo al respecto. Sí, claro, lo que pasa es de que, veamos, ahorita dado de que ahorita el Congreso de la República, digamos, se está moviendo bajo otros incentivos, dado de que, por ejemplo, desde que entramos a esta legislatura, pues ha costado un poco también, eso hay que decirlo, mover una discusión política donde prime el diálogo, donde prime la democracia y también los consensos. Y sabemos de que pues, el Congreso de la República siempre ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, dado su propio comportamiento y también digamos que ha sido cuestionado desde el punto de vista ético. Ahora bien, digamos que los incentivos en los cuales operamos en la negociación política en el Congreso y sobre todo desde la bancada oficial, porque nos toca construir esos consensos desde las comisiones hasta, digamos, en los diferentes espacios. Primero se nos dificulta mucho porque, digamos, esto que estamos como proscritos nos dificulta la negociación, pero logramos mover como agenda ciertos temas. Y obvio, digamos, en el Congreso, la Comisión de Salud, digamos que siempre es este tipo de comisiones pues son muy atractivas porque, digamos, sí tocan temas sensibles para la población y los bloques de alguna otra manera lo ven con buenos ojos. Y que es de alto interés porque, digamos, el tema de la salud en cualquier parte del país es un tema importantísimo para todos los diputados y diputadas. Entonces, digamos que desde la comisión no fue difícil construir una mayoría. Desde la comisión, porque digamos, la mayoría de personas que estamos en la comisión, pues hemos tenido alguna trayectoria en salud, conocemos los temas y pues eso ha permitido también tener un diálogo más político en la parte técnica. Sin embargo, ya los consensos y la negociación que se hace en instancia de jefes de bloque y también nos toca a nosotros, así como decimos, arremangarnos la camisa y empezar a trabajar toda esta parte
de negociación de tú a tú con las diferentes facciones, porque digamos, la negociación del Congreso de la República es bien complejo porque digamos, aunque tengamos una bancada, esta bancada puede tener diferentes facciones y hay que hablar con los líderes de facción, si no es que con todas las facciones. Entonces digamos que la ventaja de las leyes en salud, y eso es lo que nos ha permitido como el nivel de cohesión que tenemos ahorita, es que digamos, tratamos de resolver los problemas y los temas espinosos. Por ejemplo, en el tema vacunación, el tema como clave y espinoso era el tema de la obligatoriedad. Y además, o sea, fuimos como flexibles en la parte de decir, bueno, vamos a aceptar una enmienda de Ronald Portillo, que es de Vamos, porque, digamos, hacía un cuestionamiento sobre la redacción y digamos, bueno, eso no altera el producto, sino que al contrario, digamos, es una concesión que hacemos para que todo el bloque de Vamos vote por la iniciativa. Digamos que ese es el tipo de negociación que hacemos, o sea, no es forzar al otro, a la bancada de oposición a hacer algo que no quiera o no darle el crédito político sobre la presentación de alguna enmienda o de algún aporte específico que se tenga que hacer en una iniciativa de ley. Nosotros somos muy respetuosos de los criterios, toda vez estos criterios sean de alguna otra manera válidos en términos técnicos y que no alteren el producto de una legislación, porque también, acordémonos, legislar en salud es muy delicado porque, digamos, se puede comprometer el bienestar de la población y eso no es correcto. Entonces, digamos que siempre hay que tener esta sensibilidad y esta capacidad de entender de que sí podemos negociar muchas cosas, sin embargo, en términos de salud y la legislación de salud tiene algunas dificultades desde el punto de vista técnico y por eso es muy importante el aporte científico como pues la doctora Nancy Sandoval, que tiene una trayectoria muy conocida y reconocida en Guatemala, porque de alguna otra manera le da mucha credibilidad no solo a ella, sino por ejemplo el doctor Mario Melgar, la CONAPI y también la participación de otros actores políticos de seriedad, ¿verdad? Como la OPS y entre otros, que digamos le da esta experiencia y esta retroalimentación rica en términos técnicos y que fortalece el diálogo y también la legislación. O sea, yo podría decir que desde el punto de vista de cómo legislamos ahora es muy diferente. Eso sí, tomó mucho tiempo, nos tomó 10 meses negociar la ley, pero digamos que fueron 10 meses donde hicimos las cosas de manera correcta. Entonces, eso garantiza también la calidad de la iniciativa de ley que se está discutiendo y que el decreto que se va a aprobar tenga estos niveles de participación y de diálogo político basado en consensos y no por intereses, digamos, que vayan a satisfacer las necesidades de algún sector u otro, ¿verdad? Gracias, Ronald. Realmente es interesante ver cómo explicas esto a la audiencia y ver cómo los consensos han sido claves para alcanzar este logro de la aprobación de la ley de vacunación en Guatemala, ¿verdad? Ya ilustraban bien ustedes algunas de las barreras, eh, además del apoyo político, y aprovechando que la doctora pues ya está aquí con nosotros nuevamente, me imagino que aparte del apoyo político, hubieron otros actores que también jugaron un papel importante. Me gustaría preguntarle, doctora, si hubo algún impulso específico de la comunidad médica, de la sociedad civil, hubieron otros sectores involucrados en esta década de luchas por la aprobación de la ley de vacunación que estuvieron presionando a lo largo del tiempo para que esta ley finalmente fuera aprobada. Ya mencionaba Ronald, pues algunos actores como algunos miembros destacados de la comunidad médica, USAR, CONAPI, OMS. Tal vez usted me podría enriquecer un poco en cuanto a esa pregunta. Sí, David, quiero enlazar con lo que decía el diputado Ronald, que fueron 10 meses, pero que quería yo destacar que la coyuntura y el clima político y la esfera y la atmósfera como se encuentra ahorita con el tema de términos, digamos, pues del avance de la permeabilidad de desinformación y de reticencia y desinformación en torno a vacunación. Yo creo que es un momento político en el que yo sí quiero destacar
el liderazgo, digamos, y la forma de llevar, pues, acertada de esta Comisión de Salud, como yo decía, liderada, pues ya había yo mencionado diputados previos, pero quería destacar esto. Y en la línea de lo que usted me dice, yo sí pienso que uno de los impulsos más fuertes que nosotros podemos destacar fue el que nos dio SAR. Doctora Mirna Montenegro, a nosotros la verdad es que la conocimos en términos de la lucha de la incorporación de la vacuna de VPH, así nos conocimos con la doctora Montenegro en el Congreso, realmente, ella en OSAR. Y allí yo diría que esta incidencia política que ellos hacen del Observatorio de Salud Reproductiva nos permitió a nosotros como hacer esa visión hacia otra perspectiva, porque muchas veces nosotros, digamos, la comunidad médica, tenemos como los términos, la parte técnica, pero nos cuesta esa forma de cómo hacer entender o cómo entender los procesos, digamos, en el orden legislativo, porque uno, pues, mucha gente es como, ay, pero ya otra vez, ¿y cómo? Pero ya es el decreto. Y entender esta parte de cómo va el proceso, pues, yo creo que eso nos sirvió muchísimo. En la parte, digamos, de soporte moral y como de empuje, porque si uno se desmoraliza un montón, ustedes, es como, la gran, hace uno un montón de vueltas y va a un montón de sitios y de repente cuando uno mira la agenda no aparece ni para el martes ni para el jueves, entonces uno lo ve como una semana perdida. Yo sé, hay negociaciones y hay términos que están pasando, pero eso lo saben muy bien los diputados, que son los que lo están haciendo. En este sentido, Voces Ciudadanas también nos apoyó. Ahorita creo que está conectado por acá, de verdad, ellos se han conectado. Entonces, en ese sentido, creo que también ha sido clave. Nuestras sociedades científicas han sido un respaldo también muy, muy grande, porque eh, hacer, digamos, de parte técnica no es fácil, es como incursionar en muchas áreas que no son las nuestras, ¿verdad? Y hacer esa búsqueda, digamos, de consensos. En algún momento también tuvimos que sentarnos y hacer esa negociación y ver con Fundesa. Carmen Salguero es una de las actoras que en su momento pues nos apoyó. Con ella también en algún momento se discutió algunas partes, digamos, de que se tenían que llegar a algún acuerdo, un consenso. Eh, Siempre un poco como para términos de que se entendiera la comunidad, ¿verdad? Esos son los que se me vienen a mí, digamos, en términos generales, pero yo diría que como que se alinearon los intereses de legislar por el bien común y fue oportuno y hay diputados que tal vez no es de sus bancadas, pero sí a título individual impulsaron también el movimiento en la agenda. Así lo veo yo. Algunas medios de comunicación tuvieron interés en cubrir, digamos, la ley. No es como una noticia pues que como que acaparara grandes listas, digamos, de espera para medios para cubrirla, pero yo creo que con ustedes, David, en Telégrafo, creo que hicimos al menos unas 3 o 4 pues reuniones como estas para informar a la población y con otros medios que también digitales y prensa escrita, prensa libre también. Yo recuerdo que algunas notas esporádicas, siempre dándole tema a la cobertura de las vacunas y a la ley, ¿verdad? Entonces, eso quisiera yo destacar. Muchas gracias por su intervención, doctora. Y vamos a ir rescatando algunos puntos importantes. Y como usted bien lo menciona y como usted lo destaca, es muy importante el contexto político que se está viviendo, ¿verdad? En ocasiones, pues la falta de consensos entre partidos políticos o sectores influyentes, pues pueden frenar los avances de una determinada ley y pudo haber sido el caso de esta iniciativa. Y esto ocurre cuando especialmente el contexto político no favorece
a la discusión de temas de salud pública, ¿verdad? En algunos casos, pues la aprobación de las leyes de salud se puede ver obstaculizada por intereses de grupos o agendas específicas. Yo creo que ese es un punto bien importante que recién mencionaron. Y en segundo lugar, pues ya avanzando un poquito con la agenda, también me parece muy interesante que hubo un esfuerzo verdaderamente colaborativo detrás de esta ley, ¿verdad? Lo cual es eh, bastante inspirador y bastante alentador para que el ciudadano de a pie pues también pueda involucrarse, ¿verdad? Y que no se quede únicamente en la responsabilidad que tenemos cada 4 años, sino de proponer y de ser generadores de cambio. Pasando por los objetivos que persigue esta ley, me gustaría que hablemos un poquito sobre el contexto de su creación. Tal vez, doctora Nancy, usted nos podría explicar y podría explicar a la audiencia qué hace que esta ley sea tan crucial para el sistema de salud en Guatemala y por qué era necesaria una ley de vacunación. Sí, mire, para mí hay como muchos aspectos claves que uno dice, ley de vacunación, eh, es importante que se haya pasado. Pero para mí la más, digamos, la más importante, David, es como el tema de la aseguranza del acceso. Es que el acceso a las vacunas es clave. La vacunación en principio tiene que ser voluntaria y que la gente reciba de los beneficios de la vacunación porque tenga una opinión informada, porque la desee recibir o no, o diga, mire, no la voy a recibir, pero que el acceso sea, que sea y que esté allí. Y eso no pasa aún en Guatemala. Entonces, esta ley, para mí lo más importante, como yo la veo, es eh, acerca y hace equitativa el acceso a la vacuna. Ese acceso, y ahí es donde a veces genera motivos para que la gente que le gusta desinformar lo mueva. Porque como dice un acceso universal, entonces la gente dice, no, que va a ser obligatoria. No, no es obligatoria. Lo que se busca es que la gente no tenga que andar buscando por aquí, por allá las vacunas o dando muchas vueltas. Entonces el acceso es clave que el acceso esté disponible para la población y para la población que necesita la vacuna. ¿Verdad? Que esa es una de las cosas que yo lo destaco. Lo otro es el fortalecimiento del programa de inmunizaciones. Actualmente el programa de inmunizaciones hace una función titánica. Muy poco personal asignado, tiene muchísimas funciones, pero tiene más que todo es una función normativa, entonces esta ley busca como dar ese fortalecimiento al programa de inmunizaciones y ahí es donde atraviesa lo que ustedes han estado viendo en algunos posts, que es digamos este sistema de vigilancia e información, ese carnet único de vacunas, que para nada es un control, sino más bien como unificar la información, que es decir, que si las personas se vacunaron en lo privado, en el seguro, en el sistema público, la gente pueda saber, la gente del sistema, ¿sí? La gente, digamos, de salud pública, pueda tener información de y saber qué biológico recibió la persona. Entonces, eso es lo importante. Esa forma de ordenar, esa forma de registrar y tener digamos, esa estandarización de los esquemas de vacunas que la población necesita y que se va a ir revisando de forma que el interés epidemiológico requiera. Lo otro es como la toma de decisiones. Por hoy hay un consejo, sí, el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones es un acuerdo ministerial que estaba, pero no estaba en ley. Vimos en pandemia cómo las decisiones en torno a vacunas se tomaron de una forma un poco más como política, ¿sí? No tanto como con la parte técnica. Entonces, esta ley garantiza que digamos, el ente asesor técnico
para el programa de inmunizaciones que sigue siendo el rector, que es CONAPI, pues continúe de una forma a través de ley. Entonces eso es algo que merece mucho la pena porque no va a depender del político de turno. Eso para mí es algo sumamente importante. Y otra cosa que también yo destaco es el financiamiento. Y lo repito y lo reitero porque es que ya nos ha pasado, David, es como no se planifica o no se toma en cuenta digamos, el dinero destinado para la vacunación o se utiliza para otros rubros y eso es algo de lo que nosotros nos gusta que esta ley también garantiza, ¿verdad? Yo así es como lo veo como en general. No sé si Ronald tiene algo adicional que vea, ¿verdad? Pero yo eso lo veo así como en general. Gracias, doctora, por esa respuesta. Yo creo que resume varios de los puntos fundamentales de la ley de vacunación y es muy oportuna porque resuelve dos de las preguntas que nos había hecho la audiencia y era precisamente acerca del carnet único de vacunación, ¿verdad? Que ya usted explicaba que va a permitir un registro unificado y accesible para cada ciudadano. Y pues esta persona nos estaba preguntando pues qué cambios iban a ocurrir con esta medida y qué ventajas traería para el usuario del sistema de salud manejar pues un sistema unificado. También tenemos otra pregunta que también fue contestada oportunamente y es acerca del rol que tendrá el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización CONAPI y pues cómo impactará el trabajo y la toma de decisiones en la introducción de nuevas vacunas, la mejora de coberturas, etcétera, ¿verdad? Como organismo asesor. No sé si Ronald tendrás algunos otros puntos clave que te gustaría destacar acerca de la ley de vacunación en Guatemala. Bueno, primero, yo creo que pues ahí la doctora abordó los puntos más claves y más importantes, no redundaría en eso, pero tal vez acá sí aprovecho pues a contarles que primero pues el tema o más relevante creo es que Guatemala entra al concierto de países que de alguna otra manera ya van actualizando su legislación de salud y que de alguna otra manera esta ley, más allá de que garantiza el financiamiento, crea el CONAPI, crea el registro único y crea otro tipo de mecanismos que permitan al Programa Nacional de Inmunizaciones y al propio Ministerio de Salud estandarizar un esquema nacional de vacunación. Esta ley es súper necesaria en futuros contextos donde podamos tener brotes, epidemias o una futura pandemia. Dado de que, por ejemplo, parte de lo que exigían, por ejemplo, los países productores de vacunas o los propios proveedores decían de que había que tener marcos legales que permitieran la introducción de nuevas vacunas en este tipo de contextos, como ocurrió en COVID. Pero a partir de esto, digamos que también creo que esto fortalece el sistema de salud. Digamos que ese es el gran atributo que tiene esta legislación, porque digamos hay un tema que es de los últimos artículos que es sobre el presupuesto, porque digamos que aparte que se aplica el candado presupuestario para garantizar el financiamiento y la adquisición de vacunas, también se agrega un programa presupuestario y eso es muy importante porque digamos se va a transparentar todas las adquisiciones y también el Programa Nacional de Inmunizaciones y las vacunas. Digamos que eso en términos presupuestarios nos va a permitir ver cómo el ministerio compra, cómo lo distribuyen las demás unidades ejecutoras, si se están comprando o no los insumos, etcétera, etcétera. Digamos que eso le da mucha transparencia y calidad de gasto. Creo que eso es súper relevante en términos de legislación, porque digamos, eso nos hace falta mucho también dentro de la administración pública, nos quejamos de la corrupción, pero también creo que la iniciativa de ley es creativa en este sentido porque, digamos, crea un programa presupuestario y transparenta justamente el financiamiento, otorgándole calidad de gasto a la adquisición de vacunas. Entonces, digamos que eso es súper relevante porque dentro de las políticas y estrategias que va a implementar el Ministerio de Salud, podemos corregir errores en la implementación y en la ejecución de estas estrategias para que la vacuna se acerque más a los usuarios del servicio de salud, que se acerque más a las comunidades y a las familias. Entonces, esto es súper importante porque la herramienta presupuestaria, más allá de la transparencia, también nos permite
de alguna manera evaluar el desempeño de cada unidad ejecutora, de cada dirección de red integrada en salud, en cada hospital que se está administrando vacunas. Y esto es importantísimo porque de otra manera genera esa confianza que necesitamos para que la vacunación sea exitosa en el país. Yo creo que ahí me quedo como otros aportes que tiene y bondades que tiene esta iniciativa de ley. Gracias, Ronald. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes, el que exista una garantía de financiamiento para la ley de vacunación, ya que esto va a asegurar o al menos pretende asegurar la sostenibilidad y la efectividad del programa de vacunación en varios aspectos clave, ¿verdad? Como la cobertura continua, el acceso universal, la prevención de enfermedades, la reducción de costos médicos, la respuesta eficiente ante emergencias sanitarias, mantenimiento de la cadena de suministro, eh, incorporación de nuevas vacunas y aprovechando que hace unos momentos pues la doctora mencionaba uno de los espacios que tuvimos anteriormente eh, y volviendo un poquito al pasado, en Telégrafo tuvimos un space acerca de los casos de dengue que estaban ocurriendo en Guatemala. A mí me gustaría preguntarle a la doctora en ese contexto, ¿qué nuevas vacunas podrían considerarse para integrar el esquema nacional de vacunación en los próximos años, considerando los brotes recientes de enfermedades prevenibles, pues, hablando, por ejemplo, de dengue, o si hay algún plan de que haya alguna actualización semestral o anual del esquema de vacunación para el control de estos brotes y epidemias? Sí, David, yo creo que usted toca un hot topic en este término. Antes de que se me olvide, quisiera decir que hay algo que también es importante, la comunicación, el presupuesto y el tema de la comunicación en vacunas, ¿verdad? Que esto es clave para la aceptabilidad. Entonces, esto también es súper importante que lo comentemos, porque cuando hablamos de fortalecimiento, esto lo incluye. En la incorporación de vacunas hay que decir que hay lineamientos y valoraciones de necesidades epidemiológicas de país. Recuérdese que en el país hay una valoración de vacunas que se requieren digamos, para la población en general. A eso le llamamos de interés epidemiológico. Hay pues una cartera de muchas vacunas que la gente pues dirá, ¿por qué no tenemos esta vacuna o aquella otra o esta que se coloca en lo privado? Pero las necesidades se van valorando, digamos, de acuerdo a lo que el país requiere. Usted habló de la vacuna de dengue. Nosotros todavía digamos que en el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones vamos siguiendo el paso a las necesidades que el programa de inmunizaciones como el secretariado que tiene, ¿verdad? Nos va pidiendo y que vayamos nosotros acompañando en ello. Entonces, Guatemala tiene muchas asignaturas pendientes, pero ha hecho cosas buenas. Quiero decir que en el 2017 incorporó vacuna TDAP, que esta es la de tosferina, tétanos para aquí miro algunas pediatras que están muy interesadas porque empezamos a prevenir que los niños fallecían de bordetella pertussis, de infecciones por pertussis o por tétanos, porque los niños recién nacidos no se vacunan hasta que tienen esos 2 meses, pero las mujeres en el embarazo le transmiten los anticuerpos y esa vacuna no estaba. Por decirles algo, países llegaban décadas con esa vacuna y Guatemala la incorporó hasta en el 17, por darles un ejemplo. Lo mismo el caso de la vacunación para neumococo en pacientes de riesgo de adulto que se incorporó hace un año. Todavía seguimos pendientes, por ejemplo, la vacunación de influenza en pacientes de riesgo. Ahorita solo la tenemos para embarazada y para personal de salud y algunos adultos o personas mayores, pero no para todos los de riesgo. Por ejemplo, varicela es una vacuna que también se ha presupuestado y el otro año esperemos que ya se esté colocando.
Es decir, hay muchas necesidades como de vacuna, pero se va priorizando de acuerdo a la carga de enfermedad y otro montón de aspectos que nosotros técnicamente revisamos en el consejo, pero por darle unos ejemplos. Eh, Hay también la necesidad de pues vacunar la vacuna de, ya sea la vacuna o medicamentos biológicos que funcionan proporcionando inmunidad a los recién nacidos, que digamos que las madres no se pudieron vacunar como para virus de sincicial respiratorio, este puede ser uno de los ejemplos, o la vacuna de dengue, la que usted comentaba. Pero digamos que nosotros vamos teniendo reuniones mensuales de acuerdo a la agenda que va preparando o que va solicitando ministerio. Por contarle algo, esta semana tenemos nuestra reunión y ahí pues se revisan, por ejemplo, cómo fue la campaña de sarampión, polio, por ejemplo. Se revisa cómo va el término de la introducción de nuevo a las vacunas de COVID, que esperábamos que ingresaran en octubre y aún todavía no han llegado. Pero sí hay un lineamiento y hay una recomendación, por ejemplo, o vigilancia de tosferina, de polio, sarampión, de rotavirus, por ejemplo. También se van viendo eventos supuestamente atribuibles a la vacuna, cómo van los datos. Es decir, hay una agenda que no solo es, digamos, en términos de introducción de vacunas, también se va apoyando al programa en resultados de campañas. Recientemente, en octubre, terminó la campaña, como dije, para ver si se recuperaban coberturas de polio y sarampión. Entonces, sí que es importante ir incorporando vacunas y esta ley pues pide que cada año se revise el interés del país, pero hay que recordar que no solo se trata de incorporar vacunas solo por comprar. Hay mucha necesidad de vacunas, pero se necesita que también el ministerio tenga el fortalecimiento para dar la sostenibilidad, es decir, que pueda tener esa forma de mantenerla, digamos, ese acceso, ¿verdad? Y ese biológico, para decir, no solo se introdujo y luego se quedó sin vacunas, por decirle algo. Entonces hay que hacer un análisis, ¿verdad?, que tiene pues lineamientos que nosotros en CONAPI seguimos para poder tener ese apoyo al ministerio y hacer esos dictámenes, ¿verdad? No sé si con eso le contesto ahí, ¿verdad, David? Gracias, doctora. Yo creo que queda muy, muy clara la respuesta. Muy, muy bien respondida la pregunta. Que también es una de las preguntas que a propósito estaba realizando la audiencia y, y pues es importante entender que estas vacunas son adaptadas a las necesidades epidemiológicas para abordar las enfermedades que representan una mayor amenaza en Guatemala, ¿verdad? Y cómo es interesante entender cómo es que se va analizando y adaptando este programa de inmunizaciones a las condiciones epidemiológicas y a los intereses de país. Entonces, gracias, doctora, por su respuesta. A mí me gustaría, porque el tiempo también nos apremia y ya hablamos algunas de los puntos clave de la ley de vacunación en Guatemala, a mí me gustaría hablar un poquito sobre las perspectivas futuras que ustedes tienen. Ya hemos visto que la aprobación de esta ley ha generado diversas reacciones, incluyendo la propagación de información errónea, de bulos, de desinformación, y ya hemos reconocido a lo largo de este espacio que es importante abordar estos malos entendidos para garantizar que la población esté correctamente informada sobre los alcances y limitaciones de esta normativa. A mí me gustaría saber en ese sentido, pues, qué se está haciendo tanto desde el Congreso de la República y desde las demás organizaciones que son claves para que se pueda garantizar el éxito de esta ley de vacunación. Esto en relación al tema de la comunicación, ¿verdad? Como si existe alguna estrategia ya para fomentar la comprensión, la aceptación, la participación activa de la población y de este modo asegurar que la población esté informada sobre los beneficios de esta ley. No sé si alguno de ustedes dos me podría enriquecer esta pregunta.
Bueno, yo para decirles, mire, primero, esto ya entra en responsabilidad del organismo ejecutivo. O sea, digamos que ahorita lo que estamos esperando, y creo que en los próximos días ya el presidente Bernardo Arévalo va a sancionar esta ley. Y digamos que a partir de su sanción toca todavía el escenario de la creación de reglamento, ¿verdad? Como toda iniciativa de ley, todo decreto nuevo, pues tiene que pasar por un proceso de construcción de reglamento que está establecido en la ley. Entonces digamos que hay que esperar este tiempo para crear el reglamento. También el ministerio tiene que hacer, pues digamos que todo este esfuerzo institucional para crear los acuerdos ministeriales, para dar también la base legal de la implementación de este reglamento. Y pues de alguna otra manera, a partir de eso, digamos que el escenario ya viene siendo la implementación propia de este decreto. Entonces, ya ahí, digamos que tendríamos que ver reflejado en el corto plazo, que supongamos que ahorita que se apruebe el presupuesto 2025, en el proyecto, digamos, obviamente van a haber modificaciones presupuestarias para cumplir con el decreto. Entonces, digamos que a partir de eso también cambia la lógica en cómo el ministerio va a adquirir las vacunas, que eso es un tema súper importante, de los lineamientos que tiene que crear el Programa Nacional de Inmunizaciones, el papel que juega la CONAPI. O sea, digamos que todo se tiene que ordenar, los astros dentro del ministerio tienen que alinearse primero para poder entender por dónde va la implementación, pero digamos que de alguna otra manera ya algunas cosas las hace el ministerio, como la comunicación, digamos que también se puede mejorar algunos procesos de, por ejemplo, de adquisiciones de vacunas, de introducción de nuevas vacunas, pero eso ya va a depender mucho de cómo vaya funcionando la implementación de este decreto. Y entonces yo creo que en el fondo no vemos, o sea, va a tomar un poco de tiempo para ver los resultados, pero algo que sí es como muy fundamental, y creo que eso es lo más importante ahorita en la implementación, es el tema presupuestario, porque aprobado ya el decreto, digamos que el ministerio va a tener que verse forzadamente a cumplir con el tema de financiamiento, adquisiciones y empezar a estimular más el gasto para adquirir las vacunas que necesita el país. Entonces yo creo que esa es la parte importante, garantizar el financiamiento, y ya luego poco a poco vamos a ir viendo cómo todo rompecabezas de este decreto se va a ir implementando a lo largo del año 2025, ¿verdad? Y creo que vamos a empezar a ver algunos resultados en concreto a partir del año 2026, ya cuando veamos el efecto de la implementación del decreto. Pero yo creo que ese sería para mí el escenario más optimista. Y por otro lado, pues bueno, o sea, dentro del Congreso de la República, pues va a tocar fiscalizar desde la Comisión de Salud. Seguramente otros diputados y bloques van a estar ahí detrás de la creación de reglamento, de la implementación, de cómo van las adquisiciones, de cómo va el abastecimiento y estas cosas, que es muy importante. Ese es el otro rol que nos va a tocar a jugar dentro del Congreso, pero digamos que también se vienen tiempos buenos para seguir legislando en salud. Solamente. Gracias, Ronald. Doctora, no sé si usted tendrá alguna intervención en cuanto a esta pregunta, tal vez a nivel más institucional o como profesional de la salud, pues qué nos podría decir acerca de los planes que hay acerca de la Sí, comunicación. sí, yo también lo veo en esa línea. Nos falta que haya la sanción de la ley para poder empezar a trabajar el reglamento. Quisiéramos pues contar con una mesa, ¿verdad? Donde se trabaje ese reglamento que le permita dar vida. Acuérdense que la ley, si se sanciona, pues está ahí, pero necesitamos tener un reglamento que permita pues ese bien funcionamiento. Eh, Hay muchas cosas que hacer, y lo que sí hay que decir es que en la marcha sobre lo que se está trabajando para hacer ese reglamento, las necesidades digamos, de vacunas y de mejorar las coberturas va a longitudinal. Tenemos muy bajas coberturas, que yo creo que se están haciendo esfuerzos enormes para subirlas, pero es importante porque no tenemos coberturas útiles, que eso uno esperaría que estén mayores de 95%. Entonces, el reto es ese, ¿verdad? Estar trabajando en esa incorporación del reglamento, estar haciendo que esto vaya en marcha y que también pues las coberturas se mejoren.
Y yo creo que gran parte de ello implica la responsabilidad de la comunicación, que sea efectiva, pertinente. Es decir, hay mucho que trabajar. Vemos buenas intenciones, vemos interés en trabajarlas desde el Ejecutivo. Pues esperemos que esto suceda en esa misma línea, ¿verdad? Cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Pues darle las gracias a ustedes por haber sido parte de este espacio. Recapitulando un poco, pues hoy hemos explorado no solo algunos puntos importantes de esta nueva ley de vacunación que recientemente ha sido aprobada, sino también lo que esta representa para el futuro de la salud pública en Guatemala, ¿verdad? A título personal, considero que de alguna forma es inspirador ver cómo después de tantos años de trabajo, ya lo mencionábamos al inicio del espacio, más de una década de estar trabajando, persistiendo, luchando, para que esta ley haya sido finalmente aprobada con el objetivo de garantizar que todos los guatemaltecos tengamos acceso a una herramienta tan vital como lo es la vacunación, ¿verdad? Y eso creo que debió ser una de las lecciones aprendidas de la reciente pandemia de COVID-19. Ya nos han explicado ustedes acerca de los desafíos que hay por delante, desde asegurar el financiamiento, mantener la logística eficiente, la creación de un reglamento que permita que esto se lleve a cabo de manera adecuada, y retos a nivel poblacional como construir la confianza, combatir la desinformación, entre otros temas. Mirando un poquito hacia el futuro y ya para ir terminando este espacio porque ya estamos sobre el tiempo, me gustaría que ambos pudieran decirnos, pues, pensando en unos años adelante, ¿cuál creen que va a ser el impacto en la salud pública y en la vida de los guatemaltecos eh, por la aprobación de la ley de vacunación en Guatemala? ¿Cuál creen que va a ser el impacto a mediano y largo plazo? Y me gustaría dejarles el espacio para que puedan dejar un mensaje final a los oyentes de este espacio para que ustedes puedan enriquecer y dejar un mensaje final a la audiencia. Pues bueno, yo les diría que el principal impacto que va a tener esta ley es primero garantizar el derecho a la vacunación, ¿verdad? Las personas. Eso creo que es fundamental. Creo que este decreto tiene que lograr ese gran objetivo. Exista financiamiento y garantía de que cualquier persona acceda a las vacunas. Y segundo, yo esperaría también, y ese sería como el sueño salubrista, es llegar a la mayor cantidad de personas, cumplir con coberturas de vacunación por arriba del 95% y que digamos le garanticemos bienestar a la población y que pues obviamente estas enfermedades que son totalmente prevenibles tengan efectos, por ejemplo, en la reducción del cáncer de cervix, por ejemplo, introduciendo mejor la vacuna de VPH y entre otros. O sea, digamos que tendríamos que tener un efecto en la reducción de cierto tipo de cargas de enfermedad en general, pero en el fondo pues es garantizar la salud de las personas, ¿verdad? Que seamos un país que de alguna otra manera garantice ese derecho y que podamos como pues, soñar de que podamos tener vacunas seguras de calidad y que cualquier persona, independientemente de su condición económica o situación social, pueda acceder a eso. Sí, yo, digamos, además de lo que acaba de decir el diputado Ronald, y que también concuerdo, yo creo que poder decir que somos ya dentro de la región un país que tiene una ley de equidad de vacunas y que va a poder contar con ese acceso a vacunas es decir, sin ninguna distinción pues en general a la persona que lo requiera, eso es clave. Para mí el otro valor y en medición, digamos, de impacto es poder tener el fortalecimiento del programa, que en mi opinión ha sido como abandonado en los últimos años, pero décadas, ¿sí?
es un programa que no ha tenido tanto empuje, digamos, de recurso humano, de soporte de lo que necesita. Entonces somos un país que tiene que pues implementar ese fortalecimiento del programa. El futuro de los niños, y no, esta ley no es solo de vacuna de niños, sino de la población a lo largo de la vida, los que lo necesitemos, ¿verdad? Entonces, ese fortalecimiento del programa, que pueda tener la población acceso a vacunación y a lo que nosotros llamamos ese carnet único o esa forma única, es que no debería de haber, digamos, diferencias, y que salud pública contenga vacunas que requieren la población y que no tenga uno que hacer esa diferenciación, o que la gente tenga que pagar por vacunas en una forma en una forma privada. Es decir, que el sistema de salud pública pueda caminar a pasos, que pueda ofrecer la cartera de vacunas que pues idealmente se requiere, pues porque existen y son para las vacunas, para las enfermedades que se pueden prevenir por vacunas, perdón. Entonces, para mí eso es clave. Y lo otro es poder contar con un ente asesor técnico, pues, y que no sea como las decisiones arbitrarias o como yo siempre digo, del político que está de turno, sino que tengan un sustento técnico, la incorporación pues el seguimiento de las coberturas, de la comunicación en vacunas. Así es como yo lo veo, que la población se sienta también confiada en que las vacunas que el ministerio adquiere, pues tienen la calidad, son vacunas seguras, tienen esos estudios que permiten pues generar esa confianza en que las que se están recibiendo son vacunas seguras, y que la vacunación salva vidas. Recordemos que el agua, el acceso al agua y a la vacunación son las dos medidas más costo efectivas de salud pública, y ahora pues gracias a la 10ª legislatura y a la reciente aprobación, y que esperemos que se sancione por el Ejecutivo, vamos a poder decir que Guatemala ya tiene una ley en equidad en vacunas, ¿verdad? Así es como yo lo veo en el impacto. Cambio. Muchas gracias, doctora, por esta intervención. Ronald, también muchas gracias por esa intervención. Al final del día, esta ley no es solo una normativa, sino que es un compromiso hacia una Guatemala más protegida, saludable, consciente, con el esfuerzo de todos, como ya hemos hablado a través del espacio, desde las instituciones hasta cada uno de nosotros, y a título personal, porque también soy parte del sistema de salud. Esperamos que esta ley se traduzca verdaderamente en una mejora real, duradera, en la calidad de vida de todos los guatemaltecos. En Telégrafo, pues estamos comprometidos a seguir dando voz a estos temas que son esenciales para el bienestar de la población. La ley de vacunación ha sido un gran paso, y esto requiere de un seguimiento constante. Por eso, desde aquí, pues estaremos atentos a los avances, retos y logros de la 10ª legislatura, y ojalá que podamos seguir hablando de más temas relacionados a la salud de los guatemaltecos, de otras iniciativas que están todavía estancadas, como por ejemplo la 6396, por mencionar una entre muchas. Entonces, les agradezco a la doctora Nancy Sandoval y a Ronald por tener la apertura de conversar esta noche, de abrirle las puertas a Telégrafo para variar un poquito los temas y de aprovechar estos espacios para tener conversaciones abiertas, amigables y sin filtros. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy. No olviden seguir a Telégrafo en las redes sociales. Recuerden que el día de mañana van a poder escuchar esta grabación en Spotify, YouTube, Apple Music, y van a poder leer una publicación en nuestro sitio web con los puntos más destacados de esta conversación.
a seguir fomentando la cultura de prevención, la responsabilidad y pues nos vemos en un próximo episodio de Telégrafo Talks. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches, gracias. Hasta luego.